Para mí es un honor acompañarlos hoy aquí. Me une una profunda amistad y una gran admiración por muchos de los miembros del Servicio de Cardiología, del Instituto de Cardiología del Hospital Italiano. Yo no voy a nombrar a ninguno de ellos, pues si nombro a uno me voy a olvidar de alguno. Pero he tenido que trabajar con muchos de ellos y ha sido realmente un honor, un placer. Es probablemente el Servicio de Cardiología del Hospital Italiano sea una de las cumbres de la cardiología en la Argentina. Y dicho esto, hecho los agradecimientos, vengo a compartir con ustedes algunas ideas. Lo que les quiero plantear primero que nada es que yo no vengo con certezas, vengo con dudas, con profundas dudas que quiero compartir con ustedes. Porque creo que lo que nos distingue a los seres humanos es la capacidad de raciocinio, de hacernos preguntas, de tener dudas. Y esta profesión, y veo que hay muchos jóvenes en el auditorio, esta es una profesión en la que siempre uno tiene dudas, siempre tiene incertidumbre, y se va a morir con esas dudas y esas incertidumbres. Pero, como decía Fermi, lo importante es que las incertidumbres tengan un nivel superior al que la incertidumbre que uno tenía antes. Entonces, para entrar en tema, yo lo que quería compartir con ustedes es algunas ideas sobre un nuevo paradigma en la enfermedad coronaria, si debemos olvidar la isquemia y focalizarnos en la placa. Yo no tengo conflictos de intereses para esta presentación y, como dice un amigo, si hay alguien que quiera aportar algo, después le paso el CBU y entonces hace los aportes necesarios. Y vamos a empezar con el tema de los paradigmas, porque yo puse como título un nuevo paradigma. Y entonces uno se pregunta, ¿qué significa esta palabra paradigma? El año pasado, revisando el JACC, me encontré este artículo que es un nuevo paradigma en la enfermedad coronaria crónica, es decir, la angina, acá dice en la enfermedad isquémica estable del corazón. Como ustedes saben, hasta tenemos dificultad semántica, cómo llamamos a las cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué es un paradigma? El paradigma se refiere a las consecuencias de los mapas o esquemas mentales que cada individuo tiene y afectan sus maneras o modos de ver y vivir la vida. Para Platón, esta palabra venía a determinar a lo que son las ideas o los tipos de ejemplos de una cosa en cuestión. Un gran aporte lo hace Thomas Kuhn, que es el que describe las revoluciones en la ciencia, y decía que los paradigmas científicos son ejemplos aceptados de la práctica científica actual, ejemplos que combinan ley, teoría, aplicación e instrumentación y proporcionan modelos a partir de los cuales se manifiestan las tradiciones coherentes particulares de la investigación científica. Y Joel Baker, más cerca, dice que es un conjunto de reglas y disposiciones que hacen dos cosas: establecer o definir límites e indican cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito. Es decir, en el fondo nosotros nos manejamos con mapas mentales, con estructuras mentales para interpretar la realidad fáctica. Entonces, estos paradigmas no son estables, van cambiando y, decía Kuhn, en un momento dado se produce una revolución científica, es decir, hay un cambio radical de paradigma. Y el cambio de paradigma es un cambio importante en la visión del mundo, en los conceptos y las prácticas de cómo funciona o se logra algo. Desde una ciencia normal, ante la aparición de anomalías del modelo, se genera una ciencia revolucionaria, un cambio, que lleva a un nuevo paradigma, que a veces
es opuesto al paradigma previo, pero a veces integra el paradigma previo en un nivel diferente. Y el ciclo de Kuhn empieza con la ciencia normal, las anomalías del modelo, el modelo entra en crisis y hay una revolución del modelo, un cambio de paradigma. Entonces vamos a hablar un poco, tomando en concepto este paradigma, qué es lo que nos pasa en la enfermedad coronaria y fundamentalmente en la enfermedad coronaria crónica. No estamos hablando del paciente agudo que tiene otra estructura mental de verse. ¿Y cuál es el problema? Nosotros no venimos a hablar de algo que no tiene mayor importancia. Venimos a decir que las enfermedades no transmisibles, cardiovascular, diabetes, cáncer y enfermedad pulmonar crónica son la principal causa de carga de enfermedad en el mundo y también en la Argentina. Todo lo que ven en azul es la carga de la enfermedad no transmisible. Fíjense en las causas de muerte en el mundo. La curva superior es la enfermedad cardiovascular, es decir, que cerca de 20 millones de personas mueren por año en el mundo por enfermedad cardiovascular. Si lo comparamos con las curvas del COVID, el COVID fue disruptivo, fue tremendo. Y no vengo con pensamientos binarios a decir es más importante el corazón que el COVID. Yo digo todo es importante. Pero fíjense, el COVID disruptivo causó alrededor de 7 millones de muertes en el mundo. Se pueden estimar hasta 27 millones. Nosotros tenemos un COVID todos los años por enfermedad cardiovascular. En la Argentina esta es la curva de enfermedad cardiovascular, 87.400 muertos por año, cuando el COVID ocasionó alrededor de 132.000 muertes. Entonces, vamos ahora a centrarnos en la enfermedad coronaria. Vamos a hablar del paradigma clásico. La isquemia es lo más importante. Y cuando vemos la historia de la enfermedad coronaria, esta es la historia que publican Nabel y Bramwell en el 2012 en el New England Journal of Medicine, se destacan un par de hechos. La coronariografía, introducida en el año 1958 por Sons, y el bypass coronario, introducido por René Favaloro en el 1969. En el año 79 Grunsen incorpora la angioplastia coronaria. Entonces nosotros decíamos, bueno, esto ya está resuelto. Lo que hay que hacer es pasarle por arriba a las obstrucciones coronarias. Y encontramos este estudio FAME, publicado en el año 2018 en el New England Journal of Medicine, que nos decía así, mire, si usted le hace angioplastia y hace tratamiento médico, le va a ir mejor si hace tratamiento médico y angioplastia que si hace tratamiento médico solo. Perfecto, el FAME resuelve este inconveniente. Y lo que pasa es cuando uno va a estudiar, dice en pacientes con enfermedad coronaria estable, con angioplastia guiada por FFR, esto se asocia con una menor tasa de endpoint primarios, muerte, infarto de miocardio, revascularización urgente y que el tratamiento médico. Fantástico. Entonces ustedes vean, miren, el infarto baja. 0,43 a 1, le pega justito en el borde a la significación estadística, pero bueno, parece que baja. Sí, baja la revascularización urgente, pero cuando uno va y lee más, porque el problema que tenemos hoy, abro paréntesis acá, es que leemos el título de los artículos y las conclusiones. El material y métodos, el endpoint, todo eso no lo lee nadie. Bueno, cuando uno va al FAME y dice, a ver, ¿se mueren menos? Se mueren igual. Se mueren igual. No hay diferencia estadística. Ahí tienen las dos curvas de pacientes tratados médicamente o pacientes tratados médicamente más angioplastia. Entonces, empezamos a tener algún problema, pero todavía la isquemia era lo más importante, mucho más importante que la placa. Pero ese paradigma clásico va entrando progresivamente en una crisis, la crisis del modelo.
Y la crisis del modelo no nace hoy. En 1978, Preston publica en el Chest. Fue tremendamente criticado. Era el auge del bypass coronario. Y él dice que hasta el momento hay solo 5 estudios aleatorizados de cirugía coronaria. En comparación con el tratamiento quirúrgico, el no quirúrgico, no hay diferencia en la sobrevida de los pacientes estables o inestables. Angina con 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos. La única excepción es el subgrupo de los que combinan pacientes sintomáticos con enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, pobre función miocárdica y también enfermedad de la arteria coronaria derecha. Los estudios aleatorizados no han demostrado un descenso o prevención del infarto por la cirugía, no hay disminución de las arritmias, mejoría en el ventrículo izquierdo, etc. Preston lo matamos. En el año 78, escribir esto era pecado mortal. Entonces, empezó a aparecer cosas raras. Aparece el estudio Courage. Uno dice, ¿qué es esta gente? En el año 2007, pero en el New England Journal of Medicine publican el Courage, que muestra que el mejor tratamiento médico contra la angioplastia coronaria no baja la mortalidad, no mejora la sobrevida, no disminuye la tasa de infarto. Está bien, el Courage tiene muchos defectos, tiene una tasa alta de cruce de pacientes, pero ya empezamos a tener un problema, porque la conclusión es que la estrategia de manejo inicial en los pacientes con enfermedad coronaria crónica estable, la angioplastia, no reduce el riesgo de muerte, de infarto o de otros eventos cardiovasculares mayores adicionado al tratamiento médico. El Courage realmente fue una revolución, porque dijimos, bueno, pero ¿cómo? Nos la pasamos poniéndole stent a los pacientes y parece que no pasa nada. Más, en el año 2020 aparece el estudio Isquemia. El estudio Isquemia, y ahí tienen las curvas del estudio Isquemia, la conclusión fue que en los pacientes coronarios estables, con isquemia moderada o severa, es decir, tienen demostrada isquemia, no encontramos evidencia que una estrategia invasiva inicial, en comparación con una estrategia conservadora inicial, es decir, tratamiento médico, reduzca el riesgo de eventos cardiovasculares o muerte en un seguimiento a 3.2 años. Entonces, después de la isquemia vienen algunos subestudios de la isquemia. En el 2021 aparece que habla de la severidad de la isquemia. Fíjense, todas las causas de mortalidad. Con isquemia grave, moderada o leve, no hay diferencia significativa. Lo que sí hay diferencia es que le va peor a los que tienen isquemia más grave, pero con cualquiera de ambos tratamientos. Con infarto pasaba lo mismo. Entonces, todas causan la mortalidad, etcétera. Pero sí vemos que cuanto peor es el score anatómico que tienen los pacientes, les va peor. Es decir, depende más de la anatomía que de que yo le haga o no le haga revascularización. Y en este subestudio dice que la gravedad de la isquemia no se asocia con un aumento de riesgo después de ajustado la gravedad de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria más grave se asocia con un aumento de riesgo y el tratamiento invasivo no baja todas las causas de mortalidad en un seguimiento a 4 años. En este otro subestudio de Hodgman, que publicado en el 23, se ve también que no hay diferencia en los tratamientos invasivos y conservadores. Acá tenemos diversos grados de isquemia y la conclusión, no hubo diferencia de todas las causas de mortalidad con un tratamiento invasivo inicial. Entonces, bueno, los hemodinamistas tenían que defenderse de alguna manera.
porque le estamos poniendo mucho ruido. Entonces aparece el estudio Órbita. El estudio de órbita publicado, el primer estudio de órbita en el 2018, en el cual le autorizan a los pacientes angioplastia, no angioplastia, mejor tratamiento médico, y dice, los pacientes tratados médicamente con angina y estenosis coronaria grave, la angioplastia no aumenta el tiempo de ejercicio más que por un efecto placebo. Entonces, entonces seguimos con el órbita 2. Y el órbita 2 lo que muestra es que sí, cuando yo lo tengo con el tratamiento máximo y si ve con angina, si le hago una angioplastia, le disminuyo la angina. Entonces, entre los pacientes con enfermedad coronaria estable, recibiendo pequeño tratamiento o no tratamiento anginoso, con evidencia objetiva de isquemia, la angioplastia resulta en que le disminuye la angina. Entonces es fantástico. Yo no les doy tratamiento médico y entonces le pongo un stent y lógicamente le va a disminuir la angina. Pero si le doy el mejor tratamiento médico, la angioplastia no le mejora la angina. Más aún, el estudio publicado en el año 2022 sobre revascularización y disfunción ventricular tampoco mostró que el tratamiento médico óptimo sea superior al tratamiento médico óptimo más angioplastia en referencia a la disfunción del ventrículo izquierdo. Esto es las conclusiones del REVIV BCI 2. Entonces, teníamos un paradigma claro. Busque isquemia, trátele la isquemia, póngale stent a la isquemia. Y ahora teníamos algunas dificultades. Entonces, vamos a buscar algunos aportes para un nuevo paradigma. El primer aporte que lo hace Boden, y quiero subrayar acá que un coautor de este artículo es nuestro amigo Juan Carlos Casqui, muestra que en realidad en los pacientes con angina de pecho, evaluados anatómicamente, solo una parte de ellos, que es esa señalada en naranja, tienen enfermedad coronaria obstructiva. Es decir, que hay muchas otras causas de angina con coronarias epicárdicas normales o sin lesiones graves. Entonces, el primer aporte es que debemos volver al tratamiento esencial del paciente, porque no estamos tratando enfermedad coronaria, estamos tratando aterosclerosis. Y la aterosclerosis es una enfermedad generalizada. Entonces traje acá los 8 esenciales que describe Lloyd Jones para el American Heart en el año 22, que es, bueno, coma bien, haga ejercicio, controle la glucemia, el peso, los lípidos, la presión, no fume, duerma bien. Desde el punto de vista del tratamiento, el tratamiento médico hoy es un tratamiento mucho más complejo, porque cuando yo entré en la residencia, hace como 105 años, ¿no? Más o menos, Arturo, nosotros entramos en la residencia, yo entré en el 74. Muchos de los que están acá, la mayoría no habían nacido. Habla bien de nosotros, porque todavía estamos hablando. Bueno, el tratamiento era nitritos, era betabloqueantes, recién aparecían las estatinas. Hoy el tratamiento implica tratamiento basado en los lípidos. Las estatinas, pero no, ya las estatinas ya no están solas hoy, están con el ezetimibe, con el bempedoico, con el cosapentano etilo para tratar fundamentalmente los triglicéridos, con el alirocumab, con el evolucumab y con el inclisiran. Hoy tenemos herramientas para bajar de veras el colesterol. El tratamiento antiinflamatorio. Ridker demuestra que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria. Y entonces, mandar a nuestros pacientes a controlarse por el odontólogo y no tener enfermedad periodontal es tratamiento de la enfermedad aterosclerótica. Las vacunaciones, particularmente para la influenza, es tratamiento. Y la colchicina hoy es parte del tratamiento de estos pacientes. El tratamiento antiplaquetario clásico, incluso la incorporación de algunos anticoagulantes, los trabajos con rivaroxaban en baja dosis con aspirina.
Hay nuevos jugadores, la LPA entró a jugar y fuerte. Todavía no tenemos tratamiento específico para la LPA, pero lo vamos a tener. Y para ir terminando, llega este estudio, el estudio PREVENT. El estudio PREVENT yo creo que es un estudio fundamental desde el punto de vista ideológico, más que por lo que dice el estudio. Este es un estudio en que se hace intervención percutánea preventiva versus el mejor tratamiento médico solo para el tratamiento de placas coronarias ateroscleróticas vulnerables. Subrayo, vulnerables, no cualquier placa, las placas vulnerables. Y en este estudio no se usa angiografía convencional solamente, se usa ecografía intravascular y se usa tomografía OTC, perdón, sí. De modo tal que ahora ya no solamente vemos el molde de la coronaria por la angiografía, sino que estamos pudiendo investigar la placa. Y este estudio muestra que les va mejor cuando los pacientes son angioplastiados, que no son angioplastiados, en placas vulnerables de más del 50%, pero con un FFR normal, es decir, que no producen isquemia. Y desde los pacientes con placas vulnerables que no limitan el flujo, la angioplastia reduce los efectos adversos cardíacos, fundamentalmente cuando hay placas de alto riesgo. Entonces, a mí me pareció interesante el editorial que acompaña a este artículo. Esto se publica en el Lancet de este año, en mayo, y dice: el valor primario del ensayo PREVENT radica en la identificación de un subgrupo de pacientes, primariamente en el contexto de angina estable, que tienen una alta mortalidad y mortalidad y tienen un beneficio con la angioplastia preventiva comparado con el tratamiento médico óptimo. Este descubrimiento tiene importancia clínica porque acá tenemos un gran desafío, que es el desafío para los clínicos en identificar estos pacientes que tienen esas placas vulnerables y que se diferencian del resto de los pacientes con angina estable. Pero ¿cuál es el problema en la realidad? Porque esto acá voy a hablar un poco con el traje, con el hat de presidente de la World Heart Federation. El gran problema, muchachos, es que esto es lo que pasa en el mundo real. Uso de estatinas en prevención primaria, 6.8% de aquellos elegibles. Uso de estatinas en prevención secundaria, solo 15.7%. El tratamiento de la presión arterial, 31, y el uso de aspirina, solo 28%. Entonces, no solamente tenemos buenos tratamientos, sino que estamos subtratando a los pacientes. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? ¿Será esto que la placa es lo más importante? ¿Será la placa que le gana la isquemia? El error científico crítico a lo largo de 70 años es que la forma en que los científicos perciben la realidad está determinada por las herramientas para medirla. La herramienta que hemos tenido clásicamente ha sido la angiografía convencional. Extraordinario método. Pero esto no son las coronarias. Ustedes conocen este cuadro que dice: esto no es una pipa. Esto no es una pipa. Esto es el dibujo de una pipa. Eso que ven ustedes ahí no son las coronarias. Es una imagen de las coronarias. Y eso lo que estamos viendo es simplemente un molde interno de la coronaria. Entonces, hoy hemos llegado a la necesidad de identificar en esa placa el grado de fibrosis, el grado de calcificación, el grosor de la cápsula, si tiene una cápsula gruesa o fina. Una placa estable es una placa con un núcleo pequeño y una cápsula gruesa, y una placa inestable tiene un núcleo necrótico, hay inflamación y una cápsula fina.
Y entonces, quizás sea el momento de ver este editorial de Newby, publicado en el Circulation en el 2021, que dice: olvídese de la isquemia. Todo tiene relación con la placa. Y hace poquitos días veo este artículo, 8 de octubre, cumpleaños del general Perón también, y de mi hija, por eso me acuerdo que es un nuevo cumpleaños. Que dice Valentín Fuster, que acaba de llegar, mañana va a dar la conferencia inaugural del Congreso. Dice: la influencia de la carga de aterosclerosis subclínica en la mortalidad. Él tiene un seguimiento de cerca de 12 años de los pacientes, en el cual les hace ecodoppler de la carótida, de las femorales también, y hace score de calcio. Y ve que la carga de aterosclerosis que tienen los pacientes va a determinar su mortalidad a lo largo de un seguimiento de 12.4 años. Tremendo seguimiento, tremendo seguimiento. Los trials duran 2 o 3 años, 5 a lo sumo. Este es un estudio observacional que duró 12 años. Y entonces su conclusión fue que la carga de aterosclerosis subclínica en los pacientes individuales asintomáticos se asocia independientemente con todas las causas de mortalidad. Entonces, el desafío nuestro es, para aquellos que ya tenemos más años, sabemos que los paradigmas van cambiando. Yo no creo que haya que olvidar la isquemia absolutamente, pero creo que debemos cada día más focalizarnos en la placa y pensar: no estamos tratando pacientes con angina, estamos tratando pacientes con aterosclerosis. Y termino con una frase de T.S. Eliot que dice: ¿dónde está la sabiduría que se ha perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que se ha perdido en la información? Yo lo que he tratado de compartir con ustedes es alguna información, pero fundamentalmente algunas reflexiones sobre una de las cosas más importantes, que es la primera causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad coronaria isquémica. Muchísimas gracias.